Pues vamos a orar entonces para seguir con nuestra serie y para que Dios nos guíe hoy, chicos. Padre bendito, gracias te damos como siempre por este tiempo. Tú sabes, mi Señor, que hoy traemos algunas cosas en el corazón que queremos dejártelas a ti, Señor, y pedirte que a través de tu palabra nos alientes, nos edifiques, Señor. Gracias te doy por este tiempo hermoso, Señor. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu bondad. Y te pido que la gente que todavía viene en camino la traigas con bien, Señor. Y que los que ya estamos aquí, Señor, dispongan nuestro corazón, nuestra mente, Padre mío. Te lo ruego, amado Señor. Sabes las necesidades que hoy traemos y te pido que hoy tu palabra sea ese bálsamo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, ok, chicos, pues vamos a seguir con la parte del peligro de la zona de confort y como le he venido haciendo cada domingo, ¿no? Voy a entrar como en el pequeño resumen para luego otra vez entrar en materia, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta serie la tomamos desde el versículo de Deuteronomio 8, 10 y 11, que dice así: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado, ¿no? Y tiene esta advertencia, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Entonces, a veces eso nos puede pasar, ¿no? Que nosotros olvidamos a Dios cuando nos está yendo bien. Lo hacemos a un lado, ponemos pretextos, etcétera, ¿no? Y luego dice: no dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Entonces Dios aquí nos hace un recordatorio y al final, como Dios nos conoce, nos hace esta advertencia de ten cuidado de no olvidarte de Dios. Nos puede pasar y nos puede pasar a todos, chicos. En la semana, mi esposa me contaba la historia de una pareja. Se congregaba, enseñaba la Biblia. Lo voy a platicar por esto que acabo de leer. Y no la conocemos, lo escuchó de una prédica. Y esta persona contaba que esta pareja enseñaba de la Biblia, compartía, etc. Y un día decidieron mudarse a otro lugar. Y donde llegaron no les gustaba la iglesia, se apartaron de la iglesia, se empezaron a alejar de Dios poquito a poco. Y al lado, uno de sus vecinos jugaban póker, se empezaron a juntar con ellos, empezaron a jugar póker. Eso se convirtió en un vicio al grado de que ahora la apuesta era de prendas y de ahí le siguieron subiendo el tono, ¿no? Ya no voy a decir más. Solo quiero que se den cuenta, pues, el peligro que puede suceder cuando uno se aleja de Dios. Uno piensa que no, uno dice, no me va a pasar. A esa persona contaba la anécdota que le habla a alguien que le había advertido, ten cuidado, y cuando le habló estaba hecho un desastre su vida, ¿no? Entonces por eso Dios dice aquí, ten cuidado de no olvidar, ¿no? Entonces vimos como esa parte del peligro y ahora lo que vamos a ver vamos a seguir viendo la parte incómoda, ¿no? Y entonces veíamos esto en 2 de Pedro 1, 5 al 7, que dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño. Y aquí es donde Dios nos está alentando a decir, esto lo tienes que trabajar todos los días. Esto no crean que es de, ya lo logré y ya no necesito. No, esto es todos los días. Dice, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, que fue lo que vimos la semana pasada, a la perseverancia devoción, eso es lo que vamos a ver hoy, a la devoción afecto fraternal y el afecto fraternal amor, ¿no? Entonces Pedro nos está instando a estar sumando estas cosas. Y la semana pasada vimos lo de la perseverancia, o más bien la constancia, ¿no? Y entonces veíamos cómo todo se va haciendo como una escalera que va llevándonos hasta el amor, que es lo más importante, que es lo que vamos a ver en 15 días si Dios así nos lo permite. Pero luego Pedro también hace la advertencia de qué pasa si no estamos agregando estas cosas, si como creyentes no estamos buscando todo esto. Entonces fíjense, dice, 2 de Pedro 1, 8 al 9.
Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¿Ok? Entonces, Dios nos está invitando a seguir creciendo, porque si no, nos volvemos inútiles e improductivos. Entonces, es algo que el Señor quiere que estemos agregando día tras día, ¿no? Entonces, ya fuimos viendo la parte de la virtud, ¿se acuerdan? Fue lo primero, y entonces les explicaba que cuando alguien dice, tú eres virtuoso en tu trabajo, es que tienes muy pocos errores en tu trabajo. Después de eso vimos que había que agregar conocimiento, que es conocer al Señor para amarlo más y para parecernos más a Él. Lo tercero que vimos fue el dominio propio, ¿no? Es decir, dejar de buscar lo nuestro y buscar lo de Dios. Y la semana pasada fue la constancia de caminar con Dios, ¿no? Entonces, estas 4 cosas, ya que las agregas, no es como si llegáramos con Pedro y decir, mira, ya, creo que ya estoy siendo constante, llevo 2 años contigo, y de repente Pedro le decía, ahora agrega la piedad. Ay, ok. ¿Y qué es piedad? ¿No? Porque luego no sé si les pasa, pero hay palabras que cuando uno las lee, como que dices, ¿y eso cómo se come? ¿No? Porque es difícil que en la semana, creo yo, a lo mejor algunos sí lo hizo, pero es difícil que uno le haya dicho a otra persona, qué piadosa te ves, ¿eh? Qué bárbara, o sea, no, me inspiras piedad. Pues no, ¿verdad? El viernes tuvimos la sesión con las mujeres y nos tocó ver la palabra casta. Igual, ¿no? Les decía, no, es difícil que te digan, qué casta te ves hoy, ¿no? Entonces son palabras que uno tiene que tratar de ir desmenuzando, y eso es lo que voy a hacer con la palabra piedad. La pueden encontrar de 2 maneras. La pueden encontrar como piedad o devoción a Dios, o sumisión a Dios. Esas 3 formas las pueden encontrar en las distintas traducciones que naturalmente usamos, o la Reina Valera 60, o la NBI, o la NTV, ¿no? Entonces, lo primero es ver qué es piedad. Y piedad se puede describir como la práctica devota con las creencias apropiadas acerca de Dios. Son de esas definiciones que las lees y dices, no, sigo igual, ¿no? Porque te ponen ahí la palabra devoto y dices, ojalá, o sea, pues creo que no entendí. Pero esto que voy a ir, les puede ir ayudando más, o nos puede ir ayudando. Dice, del hebreo tiene que ver con la palabra útero, que refleja una compasión profunda de la mamá a su hijo. Entonces, piedad tiene que ver también con compasión. Hoy y ahorita lo vamos a ver. Dice devoción, ahora vamos a la parte de devoción, que nos va a ayudar a entender más. Literalmente significa un voto o una promesa de entrega, y espiritualmente es la dedicación amorosa y constante a Dios que se manifiesta en la vida del creyente como una consagración total, un compromiso profundo y una expresión de amor y reverencia a Dios. Entonces, en resumen, piedad o devoción es una entrega profunda y comprometida, movida por el amor hacia Dios para hacer su voluntad. O sea, no es algo que me imponga, es algo que Dios está provocando en mí porque yo voy sumando cosas, ¿no? A tu fe le sumaste la virtud, dejaste de hacer cosas malas, luego empezaste a conocer a Dios, luego eso te generó un dominio propio, luego el dominio propio te generó constancia, y la constancia te empieza a generar esta entrega, esta rendición a Dios de decir, ok, yo voy a hacer tu voluntad, yo ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a empezar a hacer lo que tú me digas, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a ver para entenderlo mejor es todo un ejemplo de piedad. Creo que este pasaje que vamos a ver puede mover muchas cosas en nosotros el día de hoy. Antes de entrar a esto, solo para que también como que quede mucho más claro lo de piedad, lo contrario a la piedad es ser indiferente. Eso es lo contrario, ¿no? Entonces lo vamos a ver a través de una parábola que dicta Jesús o que muestra Jesús. Creo que es una parábola que nos va a mostrar la piedad en acción, ¿no? Y nos puede igual, como les digo, alentar muchísimo en todas las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que algunos la han escuchado,
Es la parábola del buen samaritano. Y la verdad es que les tengo que decir algo, cuando lo estaba armando yo fui tocado por esto, o sea, realmente Dios me mostró cosas a mi vida. Yo espero que lo haga con cada uno de nosotros el día de hoy. Entonces, fíjense, vamos a empezar con Lucas 10:30. Dice, Jesús respondió, porque antes de entrar ahí, le pregunta un religioso a Jesús, ¿no? Le dice, oye, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? Y entonces Jesús le dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y luego le agrega y le dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces queriéndose así como que medio hacerse muy importante, el hombre le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Porque es como decir, bueno, yo sí ayudo, pero entonces explícame quién es mi prójimo. Y entonces Jesús, miren, Jesús, una de las cosas que hace, y es maravilloso cuando uno poquito a poco va entendiendo esto, es que te da cachetadas con guante blanco. Y ahorita lo van a ver. O sea, Jesús, la forma en la que responde, hagan de cuenta que le dio así a esta persona por quererse fanfarronear, ¿no? Como decir, no, y explícame el prójimo. Entonces te lo voy a explicar con un cuentito, para que entiendas, ¿verdad? Y voy a ir explicándole algunas cositas, detalles que deja la Biblia a propósito para que nosotros digamos, con razón les dice eso, porque todo lo que pone en la parábola no crean que es nada más porque se le ocurrió a Jesús. Lo deja ahí como un detalle importante para nosotros. Entonces, ahora sí, Lucas 10:30. Jesús le responde a este hombre. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces vamos a ir entendiendo cosas. Si tú vienes de Jerusalén a Jericó, significa muy probablemente que tú vienes de adorar a Dios. Es decir, acabas de pasar tiempo, fuiste al templo de Jerusalén. Porque si te estás desplazando hacia otras ciudades que no vives en Jerusalén, entonces te vas a ir a Jericó. Ahora, les voy a decir una cosa, un detallito. Cuando la gente vivía en Galilea, si ustedes vieran un mapa, verían a Jerusalén abajo y a Galilea arriba, y entonces podrían irse por en medio. Pero resulta que los judíos no pisaban tierra de samaritanos. Como en medio estaba Samaria, estos daban la vuelta, subían por Jericó. Eso es lo que hacían, le daban la vuelta y luego ya llegaban a Galilea. Entonces, estás viendo aquí un hombre que está haciendo eso y que, como les digo, probablemente viene de adorar. Y luego dice, cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa. Jesús, ¿a mí qué me importa si le quitan la ropa? Es que en esa época, si a alguien le quitan la ropa, tú ya no sabes qué rango social tiene. La ropa dictaba eso. Es decir, si eras un fariseo tenías cierto atuendo, si eras un saduceo tenías un atuendo y así sucesivamente. Entonces, que veas un hombre tirado sin la ropa no te permite saber si lo debes ayudar o no. ¿Ok? Por eso tiene este detallito. Y luego dice, lo golpearon, y luego pone este otro detalle, lo dejaron medio muerto. ¿Cómo que medio muerto? ¿O está muerto o no está muerto? No, medio muerto. Porque si estuviera muerto, los siguientes personajes que van a aparecer, desde ahí se podrían justificar y decir, no, yo no puedo tocar a un muerto, porque así lo dice la ley de Moisés. Y sí es cierto, un sacerdote, por ejemplo, de la época, no podía tocar un muerto. Pero por eso te deja el detalle de, nada más que no estaba muerto, está medio muerto, pero no está muerto. Entonces, sí lo puedes ayudar. ¿Ok? Entonces, estos son como los detalles que a veces uno no conoce y al ir conociendo dices, con razón dice todo eso. O sea, Lucas no lo puso ahí porque se le ocurrió. Vamos a Lucas 10:31. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Fue indiferente, ¿se dan cuenta? O sea, tú imagínate la escena
de que viene un sacerdote, ahorita les explico eso, pero que ves una persona que se está quejando, me imagino lleno de sangre, y tú, como si vieras un papel tirado y no lo recoges y te sigues, ¿no? Hoy estamos viviendo tiempos así. Yo ya les he contado esto a algunos, que hace tiempo en Times Square, en Nueva York, es la calle más transitada de todo el mundo. A una persona le dio un infarto. ¿Quién lo ayudó, Dani? Nadie. La persona estaba tirada, con el dolor en el pecho, nadie se acercó a apoyarlo. Y conste que había un chorro de gente. Pero esa es la indiferencia en la que Dios no quiere que vivamos. Esa es impiedad, es lo contrario a la piedad. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y el sacerdote qué? O sea, ¿por qué pone Jesús al sacerdote? Bueno, el sacerdote era una persona que se supone acababa de servir a Dios. Y si tú sirves a Dios, pues se asumiría que vas a servir a tu prójimo, ¿no? Entonces es como raro, ¿por qué se pasó de largo? Si se supone que él sabe la ley, y la ley dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso es una persona, ¿no? Se pasó de largo, ¿ok? Eso es lo que dice. Y tú dices, ¿cómo que se pasó de largo? Entonces les voy a leer lo que es el sacerdote, solo para que vean, ¿ok? Fíjense que dice, nos vamos a ir a Números 18, 5 y 7, ¿ok? Solo nos saltamos el 6. Fíjense lo que dice. Dice, esto es para los sacerdotes, ¿ok? Dice, solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar. Entonces imagínense cómo se ve el sacerdote, ¿no? Con este cargo, y con ese cargo se supone que te estás como con las cosas sagradas y del altar, y ves a una persona y te vale sombrilla. Está raro, ¿no? Le sigo leyendo. Dice, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas, pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier extraño que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, estos cuates eran muy importantes. Dice ahí que ellos podían entrar detrás de la cortina, y ustedes dirán, ¿cuál cortina, mi Dani? En el templo de Dios, en el templo que construyeron los israelitas, había 3 secciones. Una sección era el atrio, vamos a ponerle el patio, luego está el lugar santo y luego el lugar santísimo. A ese lugar, el santísimo, el lugar santísimo, solo podían entrar los sacerdotes. Nadie más. Y solamente era uno, que era que le llamaban el sumo sacerdote. Entonces, como que tú dices, oye, si este cuate entraba hasta la presencia de Dios y se supone que viene de Jerusalén, oye, ¿no sería lógico que esa persona viera por ese hombre que está casi muerto? Pues sí, ¿no? Pero no hizo nada. Aquí yo ponía en mis notas, dice que viajaba por el mismo camino. Venía de adorar a Dios, y si eso pasaba, pues tendría que haber hecho eso. Pero no lo hizo. Se puso a hacer otra cosa. Entonces, cuando yo pensaba en esto, porque uno lo va viendo así, chicos, y uno a veces dice, pero el sacerdote. No, yo no soy sacerdote. No, miren, nosotros estamos para curarle las heridas, por ejemplo, los papás a los hijos. Porque a veces cuando uno piensa en el prójimo, les digo algo, a veces nos resulta más fácil y cómodo ir a ayudar al de allá afuera, porque el de acá adentro nos conoce. Pero a veces traemos problemas conyugales, a veces con los hijos, y a veces el que está ahí medio muerto es tu hijo, o es tu esposo, o es tu esposa. Pero es más fácil pasar de largo, aunque te sepas la Biblia, ¿eh? No pierdan de vista algo.
Nuestro ministerio empieza en la casa siempre, siempre. No empieza aquí, empieza en el hogar. No somos perfectos, nadie lo es, pero sí tendríamos que tener este amor por decir, oye, ¿cómo te ayudo, no? Entonces, aquí yo hacía una pregunta, ¿cuántas veces creen que hemos actuado así? Que hemos pasado de largo, con el cónyuge, con tus hijos. Y lo pongo ahí en ese lugar porque es donde, pues, donde estamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y a veces, no tengo tiempo, ahorita no me molestes. A veces actuamos como ese sacerdote, pero no nos damos cuenta. O en la escuela, ¿no? A veces en la escuela no te juntas con el que nadie quiere, con el que le hacen bullying. No, tú tampoco. Somos como el sacerdote. Ese joven, esa jovencita se siente medio muerto por la forma en que lo atacan en su escuela. Y tú te vuelves parte de. O en el trabajo, o en el negocio. Entonces se dan cuenta, a veces nosotros actuamos en la misma forma, sin darnos cuenta. Ay, pues que se enoje si quiere y que se vaya casi, ¿no? Y Dios dice, no, espérate, no es así. Ese es el primer ejemplo que pone Jesús, pone el sacerdote. Vamos al que sigue, Lucas 10:32. Dice, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Dos personas importantes en la época. Los dos se supone que sabían la ley de Moisés. Se supone que venían de adorar a Dios. Se supone. Y pasaron de largo. A veces nos pasa, ¿no? Acabamos de orar, acabamos de leer y ya salimos y ya dijimos algo equivocado al hijo, al esposo, le contestamos mal, ¿no? Y dices, ay, ¿y eso que vienes de Jerusalén, man? ¿No? O sea, vienes de orar, ¿no? ¿No estabas orando? Sí, ay, como que te faltó tantito, ¿no? Entonces, fíjense, el levita tenía estas funciones, solo para que se den cuenta. Esto viene en Primera de Crónicas 23, 28 al 30. Dice, su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón, o sea, a los sacerdotes, en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, o sea, de los patios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan consagrado, de la harina refinada para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde deberían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Chis, pues si tú tenías que hacer todo eso, pues hubieras ayudado a esa persona, ¿no? Entonces dense cuenta por qué Jesús está poniendo estos ejemplos. Por eso quería compartirles esta parte de, este es el levita. Y pues si el levita está encargado de todas esas cosas santas, oye, pues te tendrías que comportar en consecuencia, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que seamos íntegros. O sea, Dios no quiere que, yo me sé la Biblia, pero está poniendo estos ejemplos como diciendo, miren, estos cuates se sabían la Biblia, iban y adoraban, iban, hacían, pero a la hora de ejecutar, y claro, lo más seguro es que si al levita y al sacerdote le preguntáramos, oye, pues, ¿no viste? Es que estaba medio muerto. O pensé, lo más seguro es que se justificarían diciendo, es que estaba muerto y yo no lo puedo tocar. Y sí es cierto, eso viene en la ley. Pero por eso Jesús pone ahí medio muerto. Y si está medio muerto, pues me imagino que o jadeaba o se movía, ¿no? Entonces tú sabías, oye, pues no está muerto, ¿no? Yo no lo veo muerto. Entonces lo podías tocar, podías ayudarlo. Pero no lo hicieron ninguno de los dos. Fueron indiferentes los dos. Los dos no mostraron piedad. ¿Ok? Yo espero que eso se esté entendiendo. Ok, entonces eso es piedad. Ellos no tuvieron piedad. Pero vamos a ver al que sí tuvo piedad. Fíjense.
Lucas 10:33. Dice, pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, podríamos ponerle ahí, tuvo piedad de él, se compadeció de él. Pero fue un samaritano. Ahora déjenme decirles algo. Los samaritanos en esa época, en el rango social, eran lo peor de lo peor para el judío. Estos cuates estaban tan metidos en esa idea que cuando el polvo venía de Samaria a su casa, consideraban la casa impura. Así estaban de tocados. Por eso no atravesaban por Samaria. O sea, no lo tocaban. Esa tierra para ellos era impura. Entonces, Jesús desde aquí a este hombre religioso le está dando otra cachetada con guante blanco, como diciendo, mira, vinieron el sacerdote. No sé si el que estaba hablando con él era sacerdote, creo que no era un escriba. Pero pues, era amigo de los sacerdotes, era amigo de Levita. Ninguno de esos ayudó, pero el samaritano, ese que no quieres, ese que lo consideras, si mal no recuerdo, esto no estoy tan seguro, pero casi que los consideraban basura. O sea, no te juntabas con ellos ni de chiste. Y entonces Jesús por eso saca esta idea de, pero un samaritano, el samaritano sí ayudó, ¿no? Entonces este hombre no era superficial y también venía de Jerusalén, o sea, aunque él no era ni levita ni sacerdote, este sí hizo lo que se suponía, esperaba Dios que hicieran el sacerdote y el levita. En términos de conocimiento, conocían más el sacerdote y el levita que el samaritano, pero el que realmente entendía cómo ser un hijo de Dios era el samaritano. Entonces Dios quiere que lo conozcamos, pero para que actuemos en consecuencia. No quiere que conozcamos nomás de teoría, porque eso nos hace religiosos. Entonces, pero este hombre se detuvo. Al verlo tuvo compasión de él. Cuando un papá, por ejemplo, se detiene para ayudar a su hijo porque está teniendo cualquier reto en su vida, está teniendo compasión de él, está mostrándose piadoso. Cuando un cónyuge quiere arreglar, oye, pues sí tuvimos una diferencia, pero a ver, vamos a arreglar, vamos a llegar a acuerdos, está actuando en piedad. Porque está queriendo hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Y eso es lo que está pasando acá. Porque al final, los tres pudieron haber dicho, pues es que tengo prisa, ¿no? Tengo cosas que hacer, tengo trabajo. Pero este hombre se detuvo. Fíjense qué dice Lucas 10, 34 y 35. Dice, se acercó y le curó las heridas con vino y aceite. Ahora yo les pregunto antes de seguir leyendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a tus hijos a curarle las heridas con vino y aceite? Esas heridas que a veces nosotros como papás provocamos, no con intención. A veces cometemos un error, alzamos la voz, decimos algo equivocado, pero no hemos tenido el cuidado de decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, en esta ocasión yo sé que me equivoqué y te vengo a pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor eso lo hiciste con tu cónyuge? Que, oye, ¿sabes qué? Hay que arreglar, hay una parte que no está bien en nuestro matrimonio. Entonces vean, se acercó. Un hombre o una mujer piadosa da ese paso. Y fue y curó las heridas con vino y aceite. Y luego dice, se las vendó. Es algo que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, cuando Pedro nos está instando a ser piadosos, es esto. Con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, tíos, primos. Es una muestra de Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y luego fíjense, luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Él lo puso, ¿no? Sí, en nuestros términos, digamos, lo subió al carro. Oye, pues vamos a un hospital, vamos a que alguien te ayude. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Es algo que Dios quiere hacer, que hagamos nosotros.
O sea, la piedad se muestra así porque, como les digo, es un término tan piedad, piedad, híjole, es esto. Aquí lo estamos viendo en acción. Y como les digo, uno podría decir, hoy voy a ser piadoso. Vamos al centro. ¿A qué vamos? Al primero que agarremos que no tiene que comer, le vamos a lavar las heridas y vamos a hacer esto. Y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces las heridas se nos olvidan empezarlas a curar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Hay gente que al día de hoy no se habla con un tío, con un primo. ¿Por qué? Pues porque le sacaron la lengua. Y tú puedes mostrar piedad y decirle, ¿sabes qué? Hoy vengo a arreglar. Hoy vengo a cuidarte. Luego fíjense, dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y todavía le dijo, cuídamelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, invirtió tiempo, invirtió dinero, lo que pudo lo arregló ahí. Y si gasta de más, me dice, pues yo se lo pago. Son cosas que necesita nuestra familia. Todo esto lo necesita tu esposo, tu esposa, lo necesitan tus hijos, lo necesitan. A veces queremos saber mucho de la Biblia, pero se nos olvida ejecutarlo. Y eso es lo que está queriendo hacer. Hay gente que, por ejemplo, puede ser, en sus maneras no nos gustan, ¿no? Pueden ser groseros, prepotentes, como tú me digas. Tienen una herida. Y tú dirás, pues, que se la cure su papá. ¿Yo qué? Estamos llamados a ayudarnos. En tanto que sea posible, en tanto que se deje, pero si mostramos el amor de Jesús, la gente muchas veces dice, oye, neta, tú eres diferente, eres el único que me soporta, ni yo me soporto. Y entonces nos volvemos en esa persona piadosa. Eso es piedad. Entonces vean cómo está actuando el samaritano, del cual no se esperaba que actuara así, pero está actuando así. Y el primero que lo hace en nuestras vidas es Cristo. Cristo muestra su piedad al venir a curarnos a nosotros. Ahora, la cosa es que a veces no nos dejamos, a veces no le mostramos la herida por completo. Y traemos una herida que quiere Él sanarte. ¿Cuál es? No sé. Pero Dios quiere sanar esa herida. Vean cómo acaba Jesús. Lucas 10, 36 y 37. Le pregunta Jesús al escriba, le dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bueno, pues era muy obvio, ¿no? Pues el samaritano, Señor. Dice, el que se compadeció de él. Y entonces le dice Jesús, dice, contestó el experto de la ley. Ojo, a veces somos así. Te lo sabes, pero no lo haces. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo sepas y lo hagas. Dice la Biblia ya en Josué 1:8. Dice, para que guardes y hagas. No, tú puedes tener las Biblias que tú quieras. Puedes hablar hebreo, puedes hablar griego, puedes hablar latín si tú quieres. Pero si no lo haces, dice Santiago, tu fe está muerta. La fe tiene que ser llevada con obras. Hace unos días estaba leyendo Génesis y entonces me topé con Abraham. Y allá en Génesis 17 le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y en otra versión le dice, sé íntegro. Y en las siguientes 2 escenas, a Abraham le pide que haga 2 cosas. Uno, que despida a su hijo Ismael de su casa, y la otra, que mate a Isaac. Y las 2 cosas las hace Abraham. No mata a Isaac, para los que no han leído esa parte de la Biblia, no lo mata, pero estuvo a punto de matarlo. Fue obediente. Por eso
se le dice a Abraham el padre de la fe, porque lo que le decía Dios lo hacía. Y eso es lo que está esperando Dios de nosotros. No solamente que yo sepa la Biblia, sino que lo lleve a cabo. Y luego dice aquí, Jesús le contesta y le dice, anda entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y eso es lo que quiere Dios que nos llevemos hoy. Anda tú y haz lo mismo. Dios quiere que nos mostremos piadosos con la gente que está alrededor de nosotros, que empieza en nuestra casa. Como les digo, a veces es más fácil salir y ayudar el de allá afuera. Y la casa, ahí empieza todo. Todo ministerio de cualquier creyente empieza en su hogar, no empieza allá afuera. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos allá afuera entonces, Dani? Porque allá es más fácil, allá no te conocen. Allá vas, lo curas, lo dejas y ahí nos vemos. Pero aquí es 24/7. Entonces pudiste curar el lunes y el miércoles ya causaste otra herida y hay que arreglarla.